Bueno, entonces les decía, vamos a hablar un poquito del cultivo y después voy a hacer algunas referencias a lo que es la calidad y adulteraciones del producto, porque es como el punto central de la asignatura que da Laura, ¿sí? Laura, vos haceme con la cabeza, ¿te parece que empecemos? Ok, listo. Bueno, entonces vamos, voy a compartir pantalla y lo que no sé cómo hacer es ahora comunicarme con Laura por si alguna levanta la mano y necesita preguntarme algo. ¿Ahí se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, les damos comienzo a la charla. Eh, es difícil hacer una charla online, por ahí es un poco aburrido, pero bueno, es la manera que tenemos hoy de hacerla. A mí, yo me siento mucho más cómoda interactuando con la gente del otro lado. Encima veo a tres nada más, la veo a Laura, a la Silvia y a la Regina. Son las únicas valientes que se han animado a poner la cámara. Eh, bueno, verán las fotos, el título es muy sencillo, pero dice bastante. Y primero, antes de poner cómo producir azafrán, puse dónde producir azafrán. Y porque no en cualquier lado se puede producir azafrán. Y ahora lo vamos a ver en el transcurso de la charla. Pero es importante saber dónde podemos producir azafrán. Y después otra imagen que aparece ahí en la primera, en esta presentación, son básicamente, son muchas mujeres, ¿sí? No quiere decir que el cultivo no pueda ser realizado por hombres, para nada. Pero sí lo quiero relacionar a las mujeres porque ancestralmente el cultivo ha estado relacionado con mujeres. Eh, en los países tradicionales donde se produce azafrán, la mujer es casi la que lleva el cultivo adelante, por determinadas características que tiene el cultivo, de motricidad fina, de dónde está ubicado en la finca. Entonces, bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, y ahora este que no me... A ver, ahora no me responde a mí. Ahí está. Bueno, entonces, por ahí algunos ya lo saben, pero es importante que sepamos qué es el azafrán cuando hablamos de azafrán, ¿sí? Y ven aquí la foto de la flor, ¿sí? Y ven los estambres, que es la parte masculina de la flor, pero lo que nosotros cosechamos cuando cosechamos azafrán es una parte del estigma, que sería la parte femenina de la flor. Cuando hablamos de una parte femenina, hablamos de ovario, estilo y estigma. El estigma es el que recibe el polen, ¿sí? Y cuando nosotros cosechamos azafrán, cosechamos un pedacito de estilo, que es parte de este tubo que ven acá, que ya es color naranja, ¿sí? Y los filamentos del estigma, que esos son como tubos, ¿ven? Que son los que recepcionan el azafrán. Si lo... ¿Cómo? No sé quién habló. ¿Nadie? Bueno, si lo asemejamos al cuerpo humano, serían nuestras trompas de falopio, ¿sí? Que reciben el... Bueno, pero el azafrán es una planta androestéril, o sea que no vamos a tener semilla verdadera, o sea que el punto de comienzo de nuestro cultivo va a ser un bulbo. Un bulbo no es una semilla, es una parte agámica de la planta, ¿sí? Bueno, entonces ven la flor completa, los estambres no se ponen en el azafrán, hay culturas que sí, que venden el estigma y el estambre, pero los estambres con su polen no dan ninguna característica del color, del aroma y del sabor característico del azafrán, ¿sí? Si yo midiera la calidad, o sea, midiera la composición de eso no es nada que ver con lo que medimos en el estigma, ¿sí? Realmente, lo que nosotros cuando mencionamos azafrán en hebras es lo que estamos mencionando, es este pedacito de la flor, ¿sí? Bueno, y ahí en la otra foto se ve una buena cantidad de azafrán.
Bueno, entonces nos preguntamos, la primera pregunta que nos hacemos es ¿dónde lo cultivamos? ¿Sí? Y acá yo hago siempre un juego cuando estamos con la gente en vivo y en directo, ¿no? Entonces por ahí, yo no voy a poder leer el chat, pero cuando ven este paisaje, ¿ustedes qué se imaginan? Las voy a ver con la cabeza, si me hacen sí o no, pero dicen, bueno, la cordillera de los Andes, me van a decir, argentino, ¿no? Se parece bastante, un lugar, Catamarca se puede parecer, ¿sí? ¿Qué otro lugar les puede asemejar? A ver, bueno, a ver, ¿pueden abrir algunos micrófonos? Sí. Cachi. Es muy parecido Ah, Buenos sí, Aires, Cachi, que es donde vivo. claro, Cachi, muy bien, Majo, sí, vi que eras de Salta. ¿Alguna otra Están quiere decir? invitados, Ah, invitados. bueno, Cordillera de San Juan. Cordillera y precordillera de San Juan también. muy bien, sí, cordillera, precordillera de San Juan, exacto, también se produce ahí. Bueno, pero esta foto es de Marruecos, ¿sí? Esta foto es una de las principales zonas de producción de cultivo, pero es Marruecos. ¿Y por qué pongo estas fotos? Porque nos van a ayudar a ver dónde producimos el cultivo, ¿sí? Lamentablemente donde me invitó a hacerlo, a dar la charla a Laurita, en provincia de Buenos Aires, no se puede hacer azafrán. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? Ahora pasamos a esta otra, y esta foto, a ver quién otro se anima a decir de dónde es. ¿Alguno que quiera hablar y contar? Mirá qué linda las chicas van tejiendo mientras me escuchan, pero... bueno, pero esto es. Sí, es España. Tradicionalmente pensamos en azafrán y a veces asociamos azafrán con España, ¿sí? Porque se ha dado ahí. Pero cuando queremos saber de dónde viene la planta, siempre lo que nos indica dónde plantarlo es saber cuál es la zona de origen. Cuando hemos estudiado, si alguna estudió agronomía, todas las veces nos repetían, la zona de origen, qué aburrido, y después de unos años uno entiende por qué nos decían la zona de origen, y simplemente es para relacionar cuál es el lugar apto para producir azafrán. Y fíjense, la zona de origen es la Anatolia, que es esta gran meseta desértica, que está a una determinada altitud. La altitud asegura el frío que necesita el cultivo para crecer, ¿sí? Y es una zona básicamente desierta. Este mapa, segundo mapa que tenemos acá, yo la que no veo ahora es a Laura, si me tiene que indicar algo, no la veo, pero bueno. Tengo a otras presentes acá en mi costadito, pero no la veo a Laura, si me tiene que avisar algo. Bueno, esta franja del medio es los países productores, los que están más oscuros son los principales lugares donde se produce azafrán, y fíjense que en el hemisferio sur no hay marcado nada, acá penitas en Nueva Zelanda está marcado algo, y bueno, en Argentina tenemos buenísima producción, pero básicamente tenemos marcado Irán, es el primer país productor de azafrán. Después está España, está India, está Grecia. Acá Lauri me manda algún mensajito. Bueno, Italia también es importante. ¿Sí? No me voy a detener mucho en las producciones de esto, pero sí me importa que sepamos de dónde. Y cuando relacionamos esto con Argentina, la zona apta para producir azafrán en Argentina es toda la cordillera de los Andes. Y acá yo les puse un mapa de Argentina respecto a sus temperaturas y otro respecto a sus lluvias. ¿Sí? ¿Por qué me importa? Porque me importa que las lluvias estén entre 200, no más de 300, 400 milímetros, ¿sí? Y que el clima sea frío, o sea, la banda donde podríamos producir azafrán en Argentina está relacionada con la cordillera de los Andes. Fíjense todas las localidades que yo les puse ahí, no nos vamos a detener en eso, pero marco la latitud y la altitud. ¿Por qué? Porque la altitud me da la posibilidad de tener frío en el cultivo. El cultivo de azafrán
tiene un ciclo de otoño, invierno, primavera, y cuanto más largo es ese invierno, más tiempo crece, más van a crecer los cormos, entonces después voy a tener más flores. O sea que las chicas que estaban ahí de Cachi, es un lugar adecuado para producir. Fíjense que todavía no las tengo mencionadas, así que cuando tengan plantado azafrán, nos conectamos y las pongo. Acá tengo a Andalgalá, que hace poquito se sumó se animó a producir azafrán. Iglesias de San Juan, creo que había unas chicas. En el nodo Patagonia tenemos bastante, si bien Patagonia me pueden decir, Luciana, es mucho más lluvioso que Mendoza, que NOA, coincidimos con eso, pero el cultivo funciona bien, ¿sí? Si buscamos determinados lugares, ¿sí? Lavalle, Luciana, ¿hay alguna experiencia? En la Valle en Mendoza. Sí. Sí, es un poco caluroso para mí. ¿Quién me habla? A ver, así, aunque sea Perdón, por... Paula Robles, tengo la cámara encendida. Paula Robles, ahí te veo, ahí te veo. Sí. Habría que hacer pruebas, Paula, porque lo hemos probado en lugares más cálidos que el Valle de Uco, que es el lugar que me gusta el Valle de Uco, me gusta Uspallata, pero en la Valle se podrían hacer pruebas también, ¿sí? Sé que el calor que hay en la Valle no le va a gustar tanto, porque eso va a cortar el ciclo vegetativo del cultivo, ¿sí? Entonces, pero bueno, se pueden hacer pruebas. ¿Mm? Ok, gracias. Sonia, de Córdoba. Bien. En las sierras de Córdoba yo tengo un pequeño emprendimiento. Algunos años me va bien y otros no tanto como este porque es muy lluvioso. Con azafrán. Sí. Claro, porque fíjate qué pasa, Sonia, ¿dónde están ustedes? Están acá, las sierras deben estar acá. ¿Me ves En dónde Villa estoy General marcando el Belgrano. mapa? Fíjate que la pluviometría es alta. Lo que no le gusta de Córdoba al cultivo es la cantidad de lluvia que hay. Exacto. ¿Sí? Y además hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. En España, en donde se da tradicionalmente, en la zona del Mediterráneo, los desiertos del Mediterráneo, el clima justamente es mediterráneo. ¿Qué quiere decir? Que llueve en invierno y no llueve en verano. Acá nos pasa al revés. Nosotros, nuestras lluvias están concentradas en el verano y no tenemos tanta lluvia en el invierno. Entonces, ese desfasaje de lluvia tenemos que cuidarlo con un suelo muy drenado. ¿Por qué? Porque en el momento del verano el cultivo está descansando, está en reposo y no tiene manera de defenderse. Y las lluvias en Córdoba también se concentran en el verano. Lo Entonces, sembramos, ahí tenemos un problema de sanidad importante. claro, lo sembramos de febrero Ujú. a fines de septiembre en cajones de altura. Pero Claro, este bueno, año que está lloviendo tanto, en una sí. noche llovió el domingo 80 milímetros, por ejemplo. Sí, Está sí. complicado. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con que lo planten en cajones, ahora lo vamos a hablar. El cultivo de azafrán y las bulbosas tienen que ir a... Si yo tengo más temperatura que eso, voy a hacer que las flores aborten. Y sabemos que el cultivo no crece bien. Cuando hablamos de cultivo hablamos de los cormos. No crecen bien estando en cajones, porque las temperaturas que tienen son superiores. Entonces necesitamos que el cultivo vaya a suelo y esté plantado a 20 centímetros de profundidad. Es un montón, ¿sí? Es muchísimo. Y ven que abrimos el surco y ponemos una manta. Este surco se puede abrir con un tractor o se puede abrir a zapa, porque a veces cuando se empieza el cultivo se empieza por poco, ¿sí? Hasta nosotros lo recomendamos. Y ponemos una manta. Esa manta la ponemos para que después podamos encontrar los cormos cuando los cosechemos. Acuérdense que este es un cultivo perenne, que va a durar mínimo 3 años en el suelo y después vamos a levantar esos cormos y los vamos a reclasificar. Para encontrarlos a esos cormos es bastante difícil si no tienen esta manta debajo. Por eso la proponemos como un método de manejo. Fíjense, nosotros acá es muy común que tengamos malla antigranizo, porque estamos en zona de granizo. La gente que es de esta zona va a conocer esta manta que yo estoy mostrando acá. Está cortada a 20 centímetros, fíjense mi mano como está abierta, no más de 20 centímetros. Está puesta bajo el surco, ¿sí?
después fertilizamos, ya les voy a contar, y esta es la distribución de cormos que hacemos, ¿sí? Los ponemos a 10 centímetros entre cormos, doble hilera, ¿sí? Y ponemos para fertilizar o guano compostado o humus de lombriz, aproximadamente 1 litro por metro lineal, ¿sí? Hablamos de litro cuando hablamos de guano y de humus de lombriz porque son sustratos que se pueden humedecer. Entonces, si nosotros ponemos un kilo está mojado, estamos poniendo menos cantidad, ¿sí? Entonces hablamos de volumen, ¿sí? También, bueno, no, pensé que pasábamos una foto que es la trichoderma. Ya les explico eso enseguida. Pasemos a la siguiente. La siguiente filmina están diferenciados los distintos tamaños de cormos. ¿Por qué? Porque nosotros, según en todas las bulbosas de flor, el tamaño del cormo nos determina la producción de flores, ¿sí? Si yo tengo un cormo chiquitito por ejemplo, de tulipán, no va a florecer, ¿sí? Si ustedes han tenido otras flores bulbosas, una azucena o qué sé yo, da solamente la hoja. ¿Qué pasa? El cormo entiende, entre comillas, que no está suficientemente grande para dar una flor, entonces engorda primero y después, cuando tiene un tamaño suficiente, va a florecer. Eso es lo que pasa con el azafrán también, y fíjense que nosotros hablamos de un rango de pesos de entre 2 gramos a 8 gramos, que son cormos que todavía no tienen capacidad de florecer por el tamaño que tienen. Pero ya más de 8 gramos, sí, los llamamos adultos juveniles, y son cormos que tienen capacidad de florecer. Y también tenemos cormos más pesados, de más de 20 gramos, que ya son adultos. Ahora, si yo voy a empezar un cultivo, lo que quiero es usar o cormos juveniles, de este tamaño más chico, que van a ser más baratos también, porque a la hora de empezar un cultivo lo van a ver que lo más caro es conseguir los cormos, lo más difícil y lo más caro es conseguir los cormos, o los adultos juveniles, porque yo no voy a empezar un cultivo, una familia con adultos, ¿sí? Como yo, que tengo canas, yo no voy a empezar, no me voy a plantar para empezar un cultivo, quiero los jóvenes, ¿sí? Entonces vamos a buscar cormos chicos o cormos medianos, ¿sí? Estos son todos los tamaños de cormos. Es importante que lo tengan presente porque hay mucha diversidad de información. Cuando ustedes van a adquirir cormos, es importante que pregunten qué tamaño, qué peso tienen esos cormos, ¿sí? Y nosotros acá ponemos un rango de diámetros también, porque a veces unos dicen T1, T2, pero que les definan qué es T1 y T2, ¿sí? Porque a veces T1 para una persona tal es otra categoría, porque está hecha a nivel internacional. Es una tabla que se hace internamente para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, este es el distanciamiento y la forma de plantar, que lo vieron bien en la foto, es mucho más claro en la foto, ¿sí? Este es un diagrama de cómo lo haríamos, pero vieron que vimos esto en la foto, los cormos plantados a 10 centímetros, los más chiquitos los podemos separar 5 centímetros, ¿sí? Puede ir un poco más densa. Y la separación entre surcos, perdón, decimos entre 70 y 80 centímetros, a veces algunos los hacen más juntos, 50. Hay lugares donde, eso yo también lo dejo librado al azar, porque las distintas regiones que les mencioné al principio tienen distintos manejos de cultivo y tienen distintas costumbres de plantar. Entonces, por ahí en Patagonia hacen más como una platabanda, lo hacen más ancho, ¿sí? Nosotros plantamos en surco porque en Mendoza todos regamos por surco, qué sé yo, es como una práctica mucho más habitual, ¿sí? Pero puede adaptarse esto que yo les estoy diciendo a otra forma de cultivo. Fíjense acá, acá lo que nosotros usamos las máquinas al revés. Generalmente esta máquina que me arma acá para plantar, esta cama que tengo acá, la usan para tomate, para plantar tomate. Si yo lo planto arriba de la cama, pero fíjense que yo estoy usando el surco para plantar, ¿sí? Lo profundizo, lo pongo un poquito más ancho para que me entre la manta y ahí planto, ¿sí?
Bueno, y esto es Sí. lo que les quería... ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Esto es lo que les decía respecto a un problema que tenemos de suelo, que lo hemos detectado, que es bastante común. Los cormos son dañados por fusarium. Es un hongo muy habitual en el suelo, es un hongo muy polífago, o sea, está en muchos suelos, ¿sí? Ataca cebolla, ataca ajo, ataca zanahoria, también está en la alfalfa. Entonces, un hongo que vamos a encontrar en el suelo. ¿Y qué me hace? Hace esto, me ataca el cormo, me lo pone oscuro, ¿sí? Y este cormo, por ahí, este año brota, pero ya el año siguiente no lo tengo más. Generalmente cuando yo encuentro esto para plantar, no planto estos cormos enfermos porque me llevo la enfermedad al suelo, ¿sí? Y lo que hemos encontrado efectivo para tratar este hongo del suelo es la trichoderma, que es otro hongo, ¿sí? Algunos quizás ya lo conocen, la trichoderma se está usando en las producciones, es otro hongo que crece mucho más rápido, que invade el suelo y desplaza a Fusarium. De esa manera lo protege, ¿sí? Además deja disponibles nutrientes, o sea que es muy útil. Lo que nosotros hacemos es hacer una aplicación al momento de plantar, ¿sí? Y también hacemos aplicaciones cuando ya tengo el cultivo. Fíjense, esta foto que ven acá, está el cultivo, ya este cultivo floreció. Ven un mulching arriba del cultivo, que es importante porque eso me ayuda a resguardar temperatura. Además también es un cultivo que tiene una hoja finita, fíjense, es una hoja como un cibulet, una hoja muy finita. No va digamos, a ocupar el suelo y vencer a las malezas, ¿sí? Este cultivo es invadido por malezas. Entonces, si yo pongo un mulching, de esa manera logro que tenga menos maleza y resguardar un montón el suelo. Pero sobre ese mismo suelo voy poniendo también trichoderma para poblar el suelo, ¿sí? Y de esa manera me aseguro de tener una población alta de trichoderma. Esta es la trichoderma, se vende comercialmente, pero también nosotros en Rama Caída, que está en San Rafael, la producen el hongo en esta avena que ven ahí, y nosotros después la preparamos, pesamos una cantidad de avena para una cantidad de litros, pesamos 1 gramo por litro, y bueno, la podemos aplicar con mochila, con regadera, como quieran. Pero lo que necesitamos es que el cultivo se vaya poblando, el suelo se vaya poblando de trichoderma, ¿sí? Bueno, y lo que ven acá es cuando terminamos de armar los surcos, podemos hacer riego por goteo, en el caso que lo tengan, es bueno, y ven que los surcos están tapados, ¿sí? Esto le llamamos mulching o cobertura, pero no puede ser de plástico, tiene que ser porque lo que necesitamos es disminuir la temperatura del suelo. Si yo le pongo un plástico, lo que hago es aumentar la temperatura del suelo. Le pongo una paja o hojas secas, lo que sea. Lo que quiero hacer es que arriba de mis surcos haya una capa de aire. Vieron que cuando nosotros aislamos un techo le ponemos tergopol, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que aísla es el aire, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros le ponemos... Lu, ahí hay una pregunta en el chat. ¿Querés que te la haga? Dale, dale. Podría ser, ¿eh? Sí. Donde hace 4 años planté cromos pequeños. Me han dado flores. ¿Puedo fertilizar con riego? ¿Con fertilizantes orgánicos líquidos, por ejemplo? Dice que hace 4 años plantó y que... Sí, plantó cromos pequeños, le dieron flores y me pregunta si puede fertilizar con riego. Bien. Con fertilizantes orgánicos líquidos, por ejemplo. Alguien está con el micrófono, no sé quién. Si mi papá te pregunta, vos me llevaste ayer. Vero aparece hablando, ahí está. Sí, se puede fertilizar con fertilizantes foliares, tiene que ser, por supuesto, cuando el cultivo está con las hojas afuera, no hay problema. Ella me dice, yo tenía cormos chicos, hay que ver, y florecieron, hay que definir ese cormo chico que ella dice que tenía, para saber a qué nos estamos refiriendo. Solamente eso, nada más. Pero sí se puede fertilizar. Lo que nosotros
aconsejamos es que cuando ya tenemos el cultivo implantado, fertilicemos posterior a la floración. O sea, nosotros vamos a Re tener bajito, ¿viste? nuestro cultivo así, No lo bajaste. nada. Acá. Después van a empezar a aparecer como unos conitos blancos, ¿sí? Que son lo que va a... se los voy a mostrar. Y posterior a esa flor sale la hoja. Una vez que terminó la floración, sí podemos fertilizar, con fertilizantes foliares, orgánicos, lo que quieran, a nivel de hoja, ¿sí? También algunos hacen como un pequeño surco aquí y le pueden agregar fertilizante, pero eso se hace generalmente en el verano, más que... Pero si quieren agregar foliar, en ese momento posterior a la floración, sí, no antes. ¿Sí? La pregunta la hizo la ingeniera Paula Robles, así que bueno, gracias. Listo. Bueno, entonces, ¿ven cómo queda nuestro cultivo? Podemos regar por surco o regar a nivel de riego por goteo. Bueno, pero ¿cuánto regar? Me van a decir. ¿Cuánto regamos? El cultivo de azafrán, insistimos que es de una zona de desierto, así que no necesita mucho riego. Cuando el cultivo está descansando en el verano, que eso es desde noviembre hasta febrero, no regamos. En verano no regamos nada, ¿sí? Porque tenemos los bulbos sin ninguna hoja, sin raíces, o sea que el cultivo no puede tomar el agua de ningún lado. No regamos en verano. Una ventaja para las zonas que tienen dificultad de regar y tienen en competencia cultivos de verano, ¿sí? El azafrán no les toma agua en el verano, ¿sí? En las zonas desérticas como en Catamarca, en el norte también, que suelen tener cultivos de pimiento, ¿sí? El azafrán no compite por el agua en ese momento, pero también tenemos que tener en cuenta de tenerlo aislado en otro lugar que podamos no llevarle riego, o si tenemos riego por goteo, tener una llave y poder cerrarla, ¿sí? Bueno, pero sí tenemos dos momentos críticos de riego, y uno empezó a principios de marzo, porque vieron cómo teníamos el cultivo, acá parece que no pasa nada, ¿sí? Pero los bulbos están plantados y lo primero que hace la planta es sacar las raíces y tiene que lavar inhibidores para entender que empieza su ciclo vegetativo. Si yo no tengo agua para que crezcan esas raíces y no tengo agua para lavar los inhibidores que van a permitir que brote, no va a poder empezar el ciclo. Entonces, por eso esa etapa empieza antes que la floración, ¿sí? Principios de marzo voy regando, una vez por semana, ¿sí? Y el otro periodo crítico, después de que riego por semana hasta que termina de florecer. Y también voy teniendo muy en cuenta las lluvias, ¿sí? Si llueve durante ese periodo, no riego, ¿sí? Después en el invierno, la tasa de evapotranspiración baja mucho, entonces fíjense que riego una vez al mes o cada 20 días, ¿sí? Cuando tengo el cultivo así, fíjense, yo acá tengo el cultivo, fíjense la cantidad de hojas que hay, ¿sí? ¿Lo ven ahí en los surcos? Y fíjense qué hay acá. ¿Qué hay? ¿Alguna que pueda desmutearse y decirme qué hay ahí? ¿Ven? ¿Se ve la nieve? ¿Sí? Bueno, este cultivo Se alcanza a le... ver algo así. Lu, yo de acá no lo puedo, o sea, trataba de mirar qué era, pero no ¿No? distinguía que era nieve. Recién Ah, Sí, cuando yo vos tampoco. dijiste la nieve, yo dije, ah, nieve. Claro, Claro. nosotros como no tenemos como esa visión de ver nieve, ¿viste? Yo decía, lo están tapando con algo, pero no puede ser, Claro. ¿viste? Bueno, Bueno, nieve. ese día es pleno invierno, debe ser agosto, nevó, justo arriba del cultivo. Yo tengo esta malla antigranizo, pero no es porque el cultivo de azafrán la necesite. El cultivo está bien plantado y después en el INTA se decidió hacer 1 hectárea de malla antigranizo y yo quedé abajo. Pero no es que no necesite malla antigranizo para nada. Justamente una de las ventajas que tiene es que no es afectado por el granizo, por el ciclo de cultivo que tengo, ¿sí? Pero bueno, fíjense que acá nevó y todo está nevado y al cultivo de azafrán no le hace absolutamente nada la nieve. Lo podrán decir si hay gente del sur, en Bariloche queda bajo la nieve, en todos los lugares donde nieva el cultivo queda bajo la nieve y no es afectado.
Pero el segundo, en esta etapa donde está frío, el cultivo crece poco. Pero cuando empieza nuevamente a elevarse la temperatura, lo que tenemos que hacer es llevar todos los nutrientes que producieron acá de nuevo al cormo, porque tiene que armar reservas y engordar. Ese es otro periodo crítico de riego. Entonces, fíjense que para fines de agosto hasta finales de octubre, que es cuando estas hojas se ponen amarillas y decimos que se entrega el cultivo, ahí necesitamos nuevamente regar semanalmente si no ha llovido. ¿Sí? Y después fíjense que de octubre a noviembre no es necesario regar, ¿sí? Porque ya no tenemos hojas, no tenemos raíces, el cultivo no tiene por dónde absorber. Y ese agua me hace daño. ¿Por qué? Porque Fusarium ataca en este momento. Porque cualquier hongo ataca cuando tiene humedad y cuando tiene temperatura. Entonces, temperatura va a haber porque es verano. Si yo le pongo humedad al cultivo y tengo un cormo que está durmiendo, le genero la vía de entrada, o sea, no es que la vía de entrada, sino que le genero las condiciones para que el hongo ataque ese cormo que está como indefenso, ¿sí? Bueno, y otros cuidados que tenga el cultivo, no tiene muchísimos cuidados, pero todo lo que es malezas, generalmente, como son superficies pequeñitas, lo sacamos a mano. Usamos químico a veces si tenemos mucha maleza y en enero solamente, cuando sabemos que está bien dormido y que no tenemos ningún órgano del azafrán que pueda ser afectado por el herbicida. Si no, a veces lo que hacen los productores es cortarla la maleza, y esa misma maleza me sirve de cobertura. Pero como yo quiero tener cobertura, me sirve. ¿Alguno quiere preguntar? No. Bueno, y las dos plagas que son más importantes son las liebres y las hormigas. Fíjense el daño de hormigas que tengo acá. Cómo me corta la hoja. La hormiga y nada, después esta hoja puede volver a crecer, pero si la hormiga cortó muy abajo, hace que rebroten las yemas secundarias y después me quedan cormos muy chiquititos. Y vieron acá, perdón, acá cuando está bien verde, acá no hay nada para comer. Es un banquete para las liebres, ¿sí? Por eso todos los cultivos, cuando lo ven, están cercados, ¿sí? Es la única manera de protegerlo al cultivo. Vieron que en todos tenemos esas cercas así como de tela antigranizo. Entonces sí tener cuidado, tener cercado el cultivo y sí tener una vista, le encanta llevarse las flores y los estigmas a las hormigas. Bueno, ven, ahí está el cultivo cercado, ya está listo, terminaron de plantar, le pusieron el mulching, esos son fardos de pasto, pero vieron que ahora tengo palo de orégano. ¿Por qué? Porque en esta zona se produce mucho orégano, después cuando se trilla el orégano quedan las parras de palo de orégano, así que vamos y buscamos a los productores de orégano y ponemos. En Belén han puesto palo de comino también. O sea, cualquier cosa que me haga una capa de aire, hojas, lo que sea, va a servir para bajar la temperatura en el verano y proteger el suelo también. Y acá se produce la magia, que es que aparezcan las flores, ¿sí? Fíjense que la flor atraviesa perfectamente los mulching, porque a veces había productores que sacaban esa capa teniendo miedo de que las flores no fueran a atravesar. La verdad que tiene una fuerza grandísima el azafrán. Y estas flores, fíjense que la mayoría de las flores es al principio, bien entradita a la mañana, o sea, bien temprano en la mañana quiero decir, porque ni bien estas flores le dé sol, se abren. Lo mejor es cosecharlas cerradas, ¿sí? Por una cuestión de calidad del producto, porque ese estigma rojo que tenemos, cuando la flor se abre, empieza a degradarse parte de la sustancia de color. Es muy poco, pero se degrada. Y también cuando la flor se abre, los estambres, que era lo amarillo que veíamos al principio, empiezan a liberar polen. Y ese polen, si bien no fecunda la flor, sí se pega en el estigma y también está, digamos, castigado cuando tengamos que evaluar calidad. ¿Sí? Entonces, por eso, un consejo es juntar las flores así, cerraditas, se ponen en cajas de cartón y después se hace el
Ese desbrinde sí puede venir más tarde, no es necesariamente hacerlo inmediatamente que las cosechamos, ¿sí? Si guardamos las flores en cartón en la heladera, aguantan muy bien, y el desbrinde lo podemos hacer a la nochecita y a la tarde. Entonces, lo primero que hacemos en el día cosechamos, pero después podemos hacer la tarea de desbrinde, que ahora les muestro cómo es, en la tardecita o noche. ¿Alguna pregunta, Lauri, por ahí? No. Lu, hay una pregunta. Sí, Dale. hay una pregunta. Dice, ¿de qué espesor debe ser la capa del mulching? ¿De qué espesor? Pregunta Majo. Bueno, ¿De qué más espesor? o menos, Sí, ¿de qué más o espesor? menos se va bajando, esa es la realidad. Cuando la ponemos y plantamos, ponemos como 10 centímetros de capa y después se la lleva el viento, me la corre algo. Entonces, bueno, mínimo podemos usar unos 10 centímetros, es un montón, pero por lo menos unos 5 centímetros. Necesitamos que se genere una capa de aire y también depende mucho del lugar, porque me preguntaba Majo que está en Cachi. Cachi debe estar muy alto. Cachi debe estar como, no, decinos vos, Majo, cuánto están, pero debe estar a unos 2000, 1000 y algo seguro. Por ejemplo, en Uspallata, que nosotros tenemos a 3000, 2000 y Dice pico. 2200, Majo. ¿Cuánto? 2200. Claro, quizá en esa zona no necesiten mulching para calentar, para enfriar el suelo. ¿Qué pasa? Esto nosotros lo estamos sugiriendo para acá. En el sur, en la Patagonia, no ponen mulching porque lo que necesitan es que se caliente el suelo. Necesitan llegar a las temperaturas para que las flores se formen. En Uspallata tampoco ponen mulching porque hay que también adaptar el cultivo a la zona donde estemos, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces después cada lugar tenemos que investigar ahí un poquito y dar las condiciones adecuadas. ¿Alguna otra pregunta, Lau? ¿Sigo? ¿Cómo? ¿Alguna otra pregunta o sigo? Seguí, estoy anotando algunas para el final también. Vamos a ir Bueno, mechando. dale, ¿Dale? dale. Sí, como quieras. Bueno, y vieron que les dije, fíjense cómo cosechamos en flor cerrada, pellizcamos ahí la flor, ¿sí? Con los 2 dedos, no se saca nada con tijera, con pincita de depilar, nada. Todo con las manos. Eso sí, el mes de abril tiene el dedo gordo azul, y, el dedo gordo azul y la uña larga, es así, ¿sí? Y fíjense, yo las tengo justo acá ustedes, así que no veo bien la foto que puse acá al costado, pero la flor, cuando la tenemos así cerrada, abrimos acá a esta altura con la uña el pecíolo de la flor y ahí va a salir el estigma. Y fíjense, si nosotros lo cortamos corto, ¿sí? Sin un pedacito de estilo, estas 3 hebras se separan. Esto está, digamos, un poquito castigado por la calidad. Necesitamos que las hebras estén juntas, no nos pasa con todas las flores, pero sí, yo les tengo que decir cómo es la mejor manera, ¿sí? Esta es la forma correcta, un pedacito de estilo y estigma. El estilo para este lado se pone blanco, fíjense, ¿por qué? Porque no recibe luz, ¿sí? Entonces esto también es castigado, ¿sí? Por la ISO, por lo que nos rige la calidad. Entonces no puede ser tan largo tampoco, ¿sí? Debemos cortarlo a esta altura, ¿sí? Cuando se seca queda muy parejo el color. Lo ven bien rojo. Igualmente los distintos países cortan de distinta manera, pero yo creo que esta es la mejor forma de la mejor calidad, ¿sí? Entonces, cuando hablo de desbrizne, que es una palabra por ahí un poco rara, se entiende que es sacar el estigma de la flor. Se dice desbrizne porque en Europa la brizna es esta parte de la flor, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos, la cosecha ya la mostramos, esto es un día de cosecha. Dentro de los días que van teniendo de cosechas, que van apareciendo pocas flores, hay un par de días que le decimos los días de manto, que de esos 15 días tenemos 2 o 3 días que sacamos el 50% de toda la cosecha que vamos a tener. Entonces, cuando cosechamos azafrán no hay sábado y domingo, cosechamos todos los días, ¿sí?
esos días, porque se me tocó un domingo y no fui a cosechar, al otro día las flores están muy marchitas y ya no es la misma calidad, ¿sí? Así que esos 15 días no nos ponemos nada, ningún viaje, ninguna fiesta, nada, y hacemos la tarea, ¿sí? Fíjense, a mí me vienen a ayudar en la cosecha unos chicos de la Facultad de Tucumán. Se quedan 15 días más o menos acá en el INTA y cosechamos todos los días. Este era el día de manto, que sacamos muchas flores, ¿sí? Algunas flores en el día de manto se cosechan abiertas. Esa es la realidad, es imposible cosechar todo cerradito el día de manto, ¿sí? Porque empezás a las 7 de la mañana y por ahí terminás 9 o 10 y bueno, ya algunas flores se abrieron, ¿sí? Pero bueno. Acá Sí, hay, Luciana, acá hay una pregunta, dice, vale. fecha aproximada de cosecha, pregunta Eugenia García. ¿Cuál es la fecha? Sí, Bien, la fecha es lo que les dije un poquito al principio. Nosotros no podemos predecir cuándo se va dando la cosecha, ¿sí? La cosecha se da en función de las temperaturas. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos días fresquitos. Yo sé que dentro de unos 10 días más o menos, si persiste esta temperatura baja, voy a tener cosecha, pero yo no puedo decir mañana tengo cosecha, porque el día que aparecieron las flores aparecen y ahí empezó, ¿sí? Generalmente cuando he tenido un día nublado y lluvia, ese día al otro día aparecen menos flores, pero también varía en función del lugar. Por ejemplo, los productores de Uspallata ya están cosechando, nosotros todavía no, y San Rafael seguro, en lo que se da acá, va a empezar más tarde que nosotros, porque es más cálido. Cuando empieza el frío, ¿sí? Empieza la cosecha. ¿Sí? Por ejemplo, los de Uspallata ya empezaron fines de marzo, y dice Luciana, el sector donde nos aparecieron las flores está bajo un árbol, porque hay sombra y porque la temperatura es más baja ahí, ¿sí? Si uno va a distintos lugares, los lugares con altitud van a empezar antes a cosechar. Esta chica que preguntó no sé de dónde es, así que bueno, en función de las temperaturas es cuando se da la cosecha. ¿Mm? muy bien. Luciana, acá hay otra pregunta, dice si se puede cosechar al atardecer. A mí no me gusta cosechar al atardecer porque la flor estuvo abierta todo el día y porque se pega el polen en la flor. Lo mejor es cosechar en la mañana. Y algunos dicen que después del rocío. Yo no tengo problema con el rocío. O sea, a veces cosechamos flores mojadas, pero las dejamos, digamos, orearse y rápidamente la flor se seca, ¿sí? Únicamente que haya sido una lluvia muy, muy grande. A veces cuando pasa eso, las flores se arruinan, digamos. Pero en la tarde yo no cosecho. A veces, ¿qué pasa? No sé si ella está preguntando porque uno fue muy temprano en la mañana a cosechar y después las flores salen durante todo el día, va, encuentran flores, ¿sí? Únicamente que quiera hacer la tarea 2 veces, pero generalmente se cosecha una sola vez al día, ¿sí? Pero yo no esperaría a la tarde a cosechar, no es lo recomendable. Buenísimo, Luciana. Bueno, quien preguntó sobre dónde era, a ver, no, si se podía, no, la fecha aproximada de cosecha ¿Sí? es de San Juan. Ah, de San Juan, pero ¿de qué Sí. lugar de San Juan? Y, bueno, ahí nos va a responder cuando nos responda, si no nos charlamos después. Porque no es lo mismo Pocitos que Iglesias, por ejemplo. De San Martín, dice. San Martín, que yo no conozco bien, pero ahí ese está bien en la ruta, es un lugar caluroso. A ver, hay una productora de Sonda, pero ahí se está más en la parte de la cordillera. San Martín no conozco nada, me imagino que es cerca de Pocito, es un lugar bastante cálido, va a empezar muy tarde a cosechar. Y eso es lo que pasa. Fíjense, quizá nosotros acá empezamos, supónganse, mediados de abril, lo estoy estimando, no lo sé con certeza, pero quizá en San Juan empiezan en marzo a cosechar, ¿sí?
pero ellos van a terminar antes, porque cuando la planta detecta que empieza a hacer calor, empieza a amarillar las hojas y se entrega. Entonces, ¿qué me pasa? Se me acorta el periodo de crecimiento, por eso no busco esos lugares, ¿sí? Y busco los lugares más fríos. Tampoco irme al extremo, me va a decir, bueno, si querés lugares fríos, vamos a Ushuaia. No. ¿Por qué? Porque también necesito un verano cálido para que las yemas se diferencien en flores. Justamente, necesito un desierto, un verano que no sea tan riguroso y un invierno largo. ¿Mm? Buenísimo. Gracias, Lu. Igual preguntas van a quedar 1.000.000. Estoy yendo al revés, Sí, perdón. sí, estoy anotando algunas para el final y bueno, si quedan, después tendrán tu mail y se pondrán en contacto. Bueno, sí, yo creo que lo puse al principio de la charla, puse el mail mío. Bueno, fíjense, cuando estamos en época de cosecha, la jornada termina muy tarde porque cosechamos en el día, como normas de calidad decimos, cosechamos en el día, desbridnamos en el día y secamos en el día. ¿Sí? Porque esto orientado para los chicos, los alumnos de Laura, cuando necesitamos métodos de conservación del alimento, generalmente o enfriamos o sacamos el agua del alimento para que no se descomponga, ¿sí? Y el método que usamos aquí para conservar lo que queremos vender es sacarle el agua, ¿sí? Entonces secamos. Secamos a una determinada temperatura, 80 grados centígrados, que es un horno muy, muy bajito. Es el horno cuando la señora hace, o cuando hacemos, yo no hago nunca, pero cuando hacemos merengue, sí, es un horno muy, muy bajito. Es más, a veces hasta abrimos un poquito la puerta del horno. Cuando empieza la temporada de cosecha, lo que hacemos nosotros es irnos con este aparatito. Este aparato es un aparato del electricista, que tiene este cable que mide temperatura. ¿Sí? Podemos poner un termómetro también, pero bueno, el termómetro con mercurio y todo eso trae determinados problemas. Fíjense que yo donde tengo instalado para ver qué temperatura hay, que lo hago solo una vez con el horno, después que ya más o menos medí cómo es, no lo hago todas las veces. Pongo en la caja, le pego el sensor en la caja, ¿sí? No lo estoy poniendo ni en la rejilla, ni en la fuente directo del metal, ¿sí? También puede ser una fuente, puede ser un horno a gas o también puede ser una fuente de calor eléctrica. También se puede secar en horno eléctrico. Cualquier fuente de calor que me permita trabajar 80 grados es apropiado para secar a azafrán. Y fíjense cómo los productores ponen en las fuentes de horno, ponen papel de servilleta, ¿sí? Y ponen las hebras. No ponen una capa muy gruesa de hebras. Fíjense que el papel se ve perfectamente. ¿Sí? Esta es la hebra húmeda y esta es la hebra seca. Perdemos el 80% del peso al secar. Necesitamos perder el 80% del peso fresco, ¿sí? Ese 20% que queda de peso, 10% es humedad, que está permitido en la norma ISO, y 10% es el peso de la hebra. ¿Sí? Como si fuera la fibra, todos los componentes que tiene la hebra, ¿sí? Los productores lo secan así, yo a veces lo seco así porque tengo muy poquitas cantidades según las parcelas que tenga de ensayo, ¿sí? Pero para que no se me resequen demasiado. ¿Mm? Pero bueno, el horno tiene que ser 80 grados. A veces me dicen, pero los productores antes lo secaban con los sarmientos de la vid, porque eso se ve mucho en fotos antiguas, y es cierto, pero se han hecho estudios de cómo secar, y bueno, la temperatura más adecuada para secar rápidamente la hebra y que no se altere, o que se altere lo menos posible su calidad, es esta temperatura. ¿Mm? Y más se les va a quemar. Y me dice, Luciana, ¿cómo me doy cuenta que está seco? ¿Sí? Bueno, eso es algo que uno se va haciendo el ojo, pero ustedes van tocando. Si tocan acá, ahí ponen el dedo, se les pega la hebra al dedo, ¿sí? Cuando está seca, ya no se les pega más, ¿sí? Y a veces un poquito, pueden dejar un poquito más húmeda. La hebra no tiene que estar crocante ni que se quiebre, porque eso después me va a hacer un
problema al momento de guardar y conservar la calidad. Un poquito flexible tiene que estar, ¿sí? Pero no húmeda, porque si no después voy a encontrar todo marrón, porque lo que hace el agua cuando la dejo en un alimento es amarronar, porque empiezan a funcionar las enzimas y lo que me hacen es me amarronan, ¿sí? Y eso es bajar la calidad del producto. Bueno, y me dirán, bueno, ¿y cuánto producimos? ¿Cuánto hacemos? Bueno, desde INTA orientamos este cultivo a un cultivo de un pequeño productor, ¿sí? De que lo maneje una familia o no una superficie grande. Fíjense, 1000 metros cuadrados a lo sumo. 1000 metros cuadrados es un 1/10 de hectárea, es muy poquito. Y yo tengo poquitos productores que alcanzan esta superficie. Todos tienen menos superficie que esta, ¿sí? Pero ponemos este ejemplo de 1000 metros cuadrados porque sabemos que el potencial de producción puede ser 1 kilo de especia al tercer año de cultivo, ¿sí? Y bueno, queremos saber un poco de cómo es el negocio aquí. Y bueno, 1 gramo de hebra hoy los productores lo están vendiendo ya en un frasquito terminado alrededor de 15 o 20.000 pesos, ¿sí? Pero necesitamos estas dos cosas que son fundamentales. Organizar a los productores en grupos, porque la producción de cada uno de ellos independiente es muy poquita y no lo van a poder vender solos, ¿sí? Van a necesitar un grupo de productores para poder abastecer un pequeño canal de comercialización que se genere. Esto también es importante, generar el canal de comercialización. Nadie va a venir a su casa a comprarles azafrán, nadie, ¿sí? Lo van a tener que salir a vender y van a tener que generar ese canal, porque nosotros no tenemos una cultura de usar el azafrán, ¿sí? O muy poca, entonces necesitamos generarlo. Laura, ¿cuánto voy de tiempo? Voy bastante mucho, ¿no? Ya está un poco pesado. Pero ya termino, les cuento las historias de cómo han sido la organización de productores después dejamos a preguntas. Un grupo que hace muchos años que trabajamos con ellos es Azafrán Mendoza, fue el primer grupo que formamos acá. Fíjense como esta que está acá soy yo, así que empecé con el pelo morocho y terminé canosa, así que hace muchos años que trabajamos, ¿sí? Fíjense, hay unos cuantos que están canosos y ya más pelados, y esta es del 2018, ya tengo unas en que estamos más viejos todavía, ¿sí? Pero este grupo ha trabajado junto desde el principio y lo que ellos hicieron fue ciclos de aprendizaje y cultivo y después generar valor agregado en el producto. Lo que ellos venden, Azafrán Mendoza, pueden encontrar la página en internet, y lo que venden es azafrán en hebras. Ellos venden esto nada más, ¿sí? Enfrascan en envase de vidrio, venden medio gramo en un envase de plástico o 1/4 de gramo también en envase de plástico, y también tienen un envase de 5 gramos para los restaurantes, porque aquí como tenemos todos los restaurantes asociados a las bodegas y son todos restaurantes gourmet, muchos de esos restaurantes requieren este producto para hacer una comida un poco más distinguida, digamos, ¿sí? Pero básicamente este grupo se concentró en vender azafrán en hebras nada más. Pero después hicimos otro grupo. Estos dos son los dos productos que tenemos hoy registrados correctamente con todos los RNE y RPA. Este es otra empresa que deriva de esta. Es una chica que hace dulces con frutas y flores. Y ella, cuando hacen la cosecha a los productores, le pide las flores frescas y hace dulces. Y hace este dulce que le llama de otoño, que es de mandarinas con pétalos de azafrán. También tiene toda una línea que hace rosas con pomelo, o sea, tiene jazmines, es una línea muy bonita de dulces. Pero bueno, ella usa el sub, ¿sí? Pero también no me podía ir del INTA sin formar un grupo de mujeres. Como yo empecé la charla, yo digo que las mujeres son las que llevan adelante este cultivo. Si me escuchan los productores de Azafrán Mendoza se pueden enojar, pero... Y entonces dije, bueno, vamos a hacer un grupo de mujeres. Y estas mujeres son todas del Valle de Uco, ¿sí?
Y como ya teníamos... a este grupo tuvo la particularidad que le sumamos 2 escuelas. Entonces, cuando damos las capacitaciones para las productoras, a veces vienen gente de la escuela, estos son chicos de 5º año o 6º año, escuelas agropecuarias que hay acá, y les llevamos bulbos, ellos hicieron el cultivo y ya les voy a mostrar qué hicieron. Pero con las chicas encaramos otras cosas. Fíjense los canteros que hicieron las chicas, no hicieron un surco. Unas hicieron círculos, otras hicieron corazones, o sea, que tenían otra inventiva. Y yo sabía que iba a salir otra cosa. Y lo que a ellas propusimos fue usar la materia prima, que era el azafrán, pero generando valor agregado a productos locales. Porque sabíamos que la producción al principio era poca. Entonces, que hasta que ellas tuvieran un rédito económico iba a pasar mucho tiempo. Entonces, y además también un grupo de mujeres, hay distintas ideas para poner en práctica, así que, bueno, ellas se llamaron Azafraneras de Uco, hicieron una línea de cosméticos donde hacen jabones, hacen bolsas con semillas, pero en realidad lo que forma parte del azafrán es teñir las telas con las flores, con el desecho de las flores, hacen cremas, también hay un hostel asociado a una plantación y que, bueno, lo usamos como turismo rural, esto se ve muchísimo en Europa, ¿sí? Y la línea de alimentos hay miel con azafrán, hay infusiones con azafrán, té que usan cedrón, manzanilla y le ponen azafrán. Y también, bueno, teñir las telas. Fíjense todos los colores que salen. Este amarillo sale de la hebra, pero el rosa y el verde sale de las flores. Según usen pH distintos, salen los distintos colores. Y también hay un grupo que trabaja en Belén, en Catamarca, que son las arañitas hilanderas. Es una cooperativa de tejedoras, que ellas también les llevamos el cultivo, lo están plantando ahí, les mandamos flores y tiñeron lana. Diferente teñir lana que teñir algodón, ¿sí? Porque uno está tiñendo proteína y en el otro están tiñendo celulosa, ¿sí? Pero bueno, yo ya ahí no me meto, los que saben teñir saben cómo usar este producto. Y lo que ellas usan es las flores, que tenemos gran cantidad de flores. Esto, el 99% del peso de la cosecha se dejaba sin usar. Entonces secamos las flores y después las usamos en tinciones. Y esto es lo que les contaba de la escuela. Esta escuela está ubicada en una zona de montaña, acá en el Valle de Uco, y tienen plantado el cultivo en la escuela y hicieron un licor con azafrán, y los chicos ganaron el primer puesto de la feria esta, que competían con otras escuelas. Así que bueno, yo lo pongo porque es un orgullo para ellos y una satisfacción, digamos. Bueno, y acá están de nuevo todas las mujeres asociadas con el cultivo. Fíjense antes cómo se hacía, llevaban las flores, hasta los niños están por ahí. Bueno, estas son las chicas que vienen a hacer pasantías. Los abuelos esperan las flores para desbriznar, eso es una práctica muy común en Europa. Una vuelta voy a visitar unos cultivos en España y no había nadie en el pueblo, nadie, pero no había nadie en la calle. Y entra un galpón y estaba todo el pueblo en el galpón, porque todo el pueblo, cuando están las flores de azafrán, están trabajando en eso, y es el lugar de sociabilizar, de charlar con los otros, muchísima gente mayor, grande, así que bueno, eso también podemos pensar, porque es una actividad que pueden hacer perfectamente sentados en una silla y charlando, ¿no? Así que es muy bonita. Y esto, bueno, esto lo puse un poco orientado a los alumnos de Laura, que están trabajando en tecnología de alimentos. Y bueno, esta es la norma que recién les mencionaba, que es la norma en donde se rige la calidad del producto. Esta norma es a nivel internacional. Además de medir humedad y también la limpieza del producto, que también está en la norma, le puse estas 3 cosas. ¿Por qué? Porque la crosina es lo que da el color en el azafrán, ¿sí? La picrocrosina es lo que da el sabor amargo del azafrán, y el safranal es lo que da el aroma. Quizá alguno haya escuchado que el azafrán se usa para hacer el fernet,
el Fernet Branca compra bastante azafrán en Argentina, y básicamente es porque en su mezcla de, digamos, de hierbas, también está incluido el azafrán que da ese sabor amargo. Bueno, estos compuestos que tiene el azafrán pueden medirse por un método químico que se llama fotometría y nos da esta gráfica. Cuando nosotros tenemos estos picos, aseguramos que lo que estamos teniendo es azafrán. ¿Y por qué nos importa esto? Porque como todos los condimentos son muy adulterados naturalmente, o sea, yo siempre les cuento a los chicos que vienen de gastronomía calienta, les digo, antes de las drogas los condimentos fueron los primeros productos adulterados en el mundo, porque se usaba para conservar el alimento, y estas gráficas, esos elementos de química me sirven para asegurarme que yo estoy teniendo azafrán en la mano, y muchos que pueden ir a un mercado y van a encontrar en sus góndolas que dice azafrán turco, ¿sí? El azafrán turco no es azafrán, es cártamo, en realidad es otra especie, es una compuesta, es esta flor que se ve acá, que es como un cardito, ¿sí? Es de la misma familia que el girasol. Y lo que venden como azafrán es esto que es la flor, nada que ver con el estigma de la flor del que hablamos, ¿sí? Pero cuando uno no conoce, este está 5 veces menos que este, y yo voy al mercado y bueno, digo, si esto es lo mismo, compro este. Pero este no tiene ninguna propiedad de color, de sabor y de aroma con el azafrán. ¿Y qué pasa? ¿Por qué son adulterables muy adulterables las especias? Porque generalmente se venden molidas. Y en esa molienda a veces se adultera el producto. Es más fácil adulterar un producto molido que en hebras. Por eso la sugerencia, cuando los productores decidieron vender azafrán, les dijimos, véndalo en hebras, que le dan garantía a la persona que está comprando azafrán, ¿sí? Pero al momento de usarlo hay que molerlo. Y esta es otra prueba que hacemos con los alumnos de gastronomía también, y molimos cártamo, que es este frasquito que está acá, y fíjense el color amarillo, y fíjense cómo difunde rápidamente, esto sí es azafrán, y rápidamente da un color, y a la hora esto está naranja fuertísimo, y esto sigue ese color amarillo tenue, ¿sí? Porque no tiene ningún componente de los que hablamos al principio. Y esto también lo puse para los chicos de la carrera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos manera de proteger nuestras producciones. Como les dije al principio, el azafrán, el primer país productor es Irán. Y lo que pasa en Irán es que tiene tanta cantidad de las 300 toneladas que se producen en el mundo, 298 en Irán, y eso hace que tenga dominado todo el comercio, y las pequeñas producciones que hay en los distintos países no pueden competir contra esa. Entonces los países lo que hacen es generar una denominación de origen. De esa manera el producto tiene una marca que en donde está indicado dónde se produjo. Pero tenemos varias cosas. Tenemos este símbolo que me determina un lugar y una garantía del producto. La indicación geográfica también está defendiendo un lugar, y la especialidad tradicional garantizada está dependiendo un proceso de producción, ¿sí? Nosotros hoy aquí tenemos, por ejemplo, como un ejemplo de denominación de origen, el azafrán de La Mancha, ¿sí? Y de identificación geográfica no puedo dejar de mencionarles, nosotros en esta zona somos primeros productores de orégano. El orégano de San Carlos es muy conocido, San Carlos es nuestro departamento, y San Carlos hace poquito pudo sacar la identificación geográfica del producto. Entonces nosotros hoy tenemos un producto, digamos, identificado por una zona de producción, ¿sí? Y de cómo es una metodología de producción, el jamón serrano está protegido como una especialidad tradicional garantizada, que no quiere decir que se haga solo en una zona o con un tipo de jamón, ¿sí? Solamente lo que ellos están protegiendo es cómo se hace, ¿sí? Bueno.
Una preguntita. Sí, En cuanto a la adulteración, ¿se sí, podría estar adulterando también el azafrán con cúrcuma, que tiene esa coloración parecida claro, al cártamo? sí. Sí, se puede adulterar con cúrcuma, con flores de caléndula, pero si a mí me hacen una prueba de qué compuestos tengo, seguramente en estas curvas van a salir otros picos porque no son los mismos componentes. Van a salir estos picos si pusieron azafrán, ¿sí? Porque si pusieron azafrán van a salir, pero van a salir otros picos también que me indican que hay otras cosas. ¿Sí? Entonces sí, se adultera con cualquier cosa que sea color amarillo, pero el problema es que si me hacen un control de calidad, voy a poder detectarlo, ¿sí? Y si yo hago la prueba de agua, que es lo más sencillo que hay, muelo lo que me dieron, o ya está molido, y lo pongo en agua. El azafrán rápidamente difunde, lo otro no. ¿Mm? Perfecto. Bueno, yo ahí, ya con esta filmina, había terminado. Terminó la charla, ahora vamos a las preguntas. Fíjense si los que pueden tomar una foto y acá hay un formulario, es una encuesta, en realidad es para más los productores, ¿sí? Es una encuesta que estamos haciendo para poder priorizar líneas de trabajo en el INTA, que nos toca cambiar las carteras. Entonces, el que tenga ganas puede ver, puede sumarse a esta encuesta. Creo que la puse aquí, acá se ve mejor, ¿sí? Para que saquen una foto y después la copien, no tengo manera de mostrarles. Buenísimo, Luciana. Sí, ahí Giselle está escribiendo el link en el Ah, chat, así les es más fácil poder acceder al formulario. Así que genial, buenísimo. ahí ya está Bárbaro. escribiendo. Bueno, Bueno, ahora vamos a escuchar un poco las... ¿Eh? agradecidísima de tu generosa charla, la verdad que es muchísima información, nos diste un pantallazo de todo, yo lo que quería era esto, bueno, nosotros lo que vemos es calidad, ¿no? Tecnología y calidad de vegetales, aromáticas, condimentarias. Bueno, el azafrán es algo que por ahí nombramos como esto, como decís, no es una producción de provincia de Buenos Aires, se nombra porque sí está dentro de la Argentina y quién mejor que vos como para que nos des esta presentación. Así que bueno, súper agradecida. Bueno, si querés, luego te voy diciendo algunas de las preguntas que surgieron en la charla. Sí, Si sí, de claro. repente alguien más tiene alguna pregunta en este momento, sí puede sacar su micrófono y hacerla. ¿Eh? Luciana, ¿podés poner la diapositiva donde se nota bien el link? Así Giselle Bien. termina de poner el link en el chat. Yo quiero hacer una consulta, ¿se me escucha? Sí, sí, Roxana, ¿de dónde sos? Yo soy acá de la costa y bueno, obviamente que no está bajo los parámetros de la geografía que usted dio, pero como es un clima frío y medio árido, a lo mejor se podría probar o no. ¿En qué lugar de la costa? Estoy en Santa Clara. Santa Clara. Sí, a mí me da un poquito de... Me han llamado de Miramar también para producir. eh, Me da un poquito de miedo las lluvias. Me dan miedo las lluvias, no un poquito, me dan miedo las lluvias. Y sé que es frío en el verano, en el invierno, digamos, pero no sé, la experiencia que yo tengo es que cada vez que se han llamado cormos en Buenos Aires, les van a florecer la primera vez, sí, les van a florecer si compran cormos grandes, porque las flores las hicieron en Mendoza o en de donde los compren, ¿sí? Les aconsejo una cosa así, si hay productores, no compren cormos por internet, ¿sí? Asegúrense de que los cormos tienen que ir a fuentes, a lugares donde tengan garantía de poder comprar productos que sepan de dónde vienen.
¿sí? No te puedo decir que no lo hagas probar, Roxana, pero no me planten los cormos en maceta, por favor, tampoco, al suelo, ¿sí? Pero bueno, las experiencias que yo tengo es que después de un par de años se pierden, pero podés probar. No te Bueno, quiero más o menos decir, esa sí, explicación sí, también sí. sería para provincia de Buenos Aires, ¿no? También lo que decimos es que Luciana lo que está hablando es de producción, ¿no? De tener gran cantidad y demás. Si uno quiere por ahí tener unos cormos en su casa, cuidado de determinada manera, eh, por ahí puede llegar a dar, pero no para producción, ¿no? Con esta calidad de la que está hablando Luciana, ¿sí? Que eso es lo que podríamos llegar a tener en provincia de Buenos Aires, porque además es muy húmedo, como dice Luciana, hay muchas lluvias, el clima también está muy inestable, si estamos mirando las noticias. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el Partido Azul tenemos lo que se llama Boca de la Sierra, que es una zona un poco más alta, es más árido, rocoso, pero también hay mucha humedad en el sur. Entonces, ¿qué vamos a tener problemas? Sarin, ¿no? Ese es el problema de los cultivos en general en lo que es provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eh, y ahí salgo con una preguntita que habían dejado antes en el chat, Luciana. Dale. Dice, ¿alguna otra alternativa a trichoderma? Alternativa. A trichoderma. Ah, mira, yo no he encontrado un fungicida que pueda, digamos, tener a la raya fusari. No he encontrado para los hongos, para los cormos. Intentamos, porque nosotros acá tenemos muchos cultivos de ajo, y previo a plantar, el productor habitualmente hace un embarrado o hace un baño de los dientes de ajo previo a plantar. Y a nosotros eso tampoco nos ha dado resultado. Tampoco. Así que yo lo que aconsejo es seleccionar muy bien los cormos a plantar, que no estén, cuando nosotros seleccionamos los cormos, que los vamos agarrando, cuando se sienten las catáfilas, que son las hojas que están recubriendo el cormo, blandas, si yo lo abro seguro que está negro. O sea que los cormos tienen que estar bien duros, bien duritos. Y esos cormos que están blandos yo los desecho, ¿sí? Y la verdad es que no he encontrado un fungicida que sea efectivo para el control de fusarios. Bueno, otra pregunta sería, ¿qué nivel de salinidad en suelo es aceptable para el cultivo? Bueno, es un cultivo que tolera salinidad. Yo diría, porque acordémonos que es de zona desértica, entonces generalmente los suelos de zona desértica tienen salinidad. Tampoco me puedo ir a un extremo de 4000 milimoles, ¿sí? Pero una pequeña salinidad, sí. Y tampoco tengamos en cuenta que voy a lavar, porque como no voy a regar tanto, entonces ahí tengo que tener cuidado, ¿sí? Si tengo mucha sal y no voy a regar tanto, seguramente, porque a veces la salinidad del suelo se baja regando, digamos, ¿sí? Pero toleran salinidad, ¿sí? No tengo problema. 2000 estarían bien. Buenísimo. Otra de las preguntas dice, ¿qué nivel de salinidad en suelo es aceptable para el cultivo? No, que es lo que me preguntaste recién. ¿Otra, Lauri? Sí, ¿Otra? estoy acá, Ah, que me había desconectado, ah, tengo mal el internet, se me había desconectado, se volvió a conectar y ahí quedé media perdida porque no te escuché. sí, Pero es mi internet porque me dice inestable y en un momento me fui y sí, bueno, sí. volvió a entrar. La La otra pregunta deshabilidad era, ya la contestamos, así que vamos a otra. buenísimo. Entonces otra. ¿El agua de riego aguanta las conductividades altas?
¿Y agua de río cuánto? ¿Cuánta conductividad? Bueno, no sé quién estaba preguntando, porque debe ser de que, a ver si se identifica la persona que está preguntando A ver, eso, esa pregunta. como porque para decir me oriento en dónde está y... Sí. Ahí miramos, a ver, espero que no se me corte. Hola Luciana. Creo Sí. que lo habíamos. Belén, ¿sos vos la que consultás eso? Sí, sí, ¿De dónde sos? justamente, digamos, estoy pensando, nosotros tenemos una finca en lo que es Tupungato. Ah, em, y bueno, quería saber más o menos qué rango de conductividad eléctrica puede tener el agua para que no afecte la calidad o, no, digamos, pero en tu gato no vas a tener problema, Belén. ujú, Ninguno, porque sé de los ríos donde está proveniendo. ¿Ustedes tienen agua de pozo o de de...? pozo, sí. Sí, pero no tienen alta salinidad ahí. No, no, va a estar bien. ¿En qué zona de Tupungato estás? En realidad es en la picada, casi que es Luján por la picada de Tupungato, yendo para el Cristo. Sí. Ugarteche es más exactamente, no es Tupungato. Ajá. Bueno, ahí es un poquito más salado el suelo, tenés razón. Sí, hay zonas más... Pero, pero no, esos tipos de suelos van a estar bien. Y el agua seguramente que tenés, no. ¿Qué conductividad tenés en el agua de pozo? Y más o menos 800 microsiemens. No hay problema. Ok, no es entonces un cultivo muy No. delicado. ¿Y vos qué tenés plantado ahí? Nosotros tenemos hortícola, digamos, Ajá, tenemos y también vid, pero queríamos diversificarnos un poquito más y probar con el azafrán. está bien. Lo que tenés que tener cuidado, sí, si lo vas a poner cerca de la huerta, es eso que, una recomendación que di, que es que pueda tener un río independiente. No sé si riegan por goteo o riegan por surco. Por surco. Por Pero surco. hay partes de la finca que también tiene riego por goteo. Claro, que vos puedas regar el azafrán A discreción. independientemente de la huerta, porque en la huerta generalmente en el verano vas a tener Muchas requerimientos veces. que en el azafrán no los vas a tener. Entonces, que Perfecto. tengas esa posibilidad, digamos. Ujú. Bien, muchas gracias. De nada. Bueno, y ahora como para ir cerrando, le dejamos a Luciana también libre. La pregunta que se repitió muchas veces era, ¿dónde conseguir cormos, precios y más o menos qué idea de costo de producción del cultivo? Bueno, el costo de producción se las voy a deber. Pero, porque eso es muy particular en cada uno que encargue cultivo. Pero, respecto a los cormos, ahora no se hagan ilusiones porque ahora ya no es momento de plantar. Ahora todo este año tienen tiempo de consultarnos, de pedirnos un informe técnico, de ir aprendiendo cómo se cultiva, porque el cultivo se planta en febrero. Si ahora le venden cormos, le están vendiendo un buzón. Perdón que sea tan directo. Pero, ¿por qué? Porque el cultivo ya va a florecer, o sea, ya tendría que estar plantado desde febrero o a lo sumo principios de marzo, ¿sí? Si venden cormos ahora, ya se los venden envejecidos. Entonces, ahora no es momento de comprar. El momento de comprar cormos es diciembre y enero, más o menos. Los productores en octubre se les entrega el cultivo, se ponen las hojas amarillas y se cierra. Ahí el productor decide qué cormos va a sacar de su suelo y en función de eso sabemos la disponibilidad de cormos que tengan los productores, ¿sí? Y ahí es cuando se compran los cormos para plantar en febrero. El precio de los cormos, no tenemos un mercado que fije el precio de los cormos, es oferta y demanda. O sea que los productores de Mendoza, los del grupo Azafrán Mendoza, ellos hacen una reunión fin de año y deciden el precio. Este año, los cormos juveniles que yo les mostré en la foto, esos más o menos estaban aproximadamente 1.000 pesos cada uno y los adultos juveniles 2.000 pesos cada uno. Eso fue el año este que pasó. El año que viene fijarán el precio que sea, ¿sí? Igualmente, si ustedes se fijan en internet, que es a donde todos accedemos a buscar información, van a ver que los precios son mucho más altos que eso. Por eso, pero yo no les digo que no compren por internet por el precio. Les digo que no compren en el internet porque hay
estafas o cosas mal hechas desde Internet. Por eso les pido que se comuniquen con el INTA, nosotros le damos los contactos de los productores que sabemos que tienen cormos que son adecuados y bueno, por eso proponemos eso. Pero porque después viene tanta gente que, ¿qué pasa con estos cultivos que son nuevos y que no se conoce tanto? Se producen muchos engaños a la gente. Y yo me he cansado de atender gente engañada. Entonces, por eso antes yo no decía nada, pero ahora sí lo digo, no compren cormos en Córdoba, no compren cormos por internet. Y bueno, si a alguno no le gusta lo que digo, me puede después escribir. Pero yo la verdad que he visto mucha gente que se ha decepcionado con el cultivo por empezar mal. Y eso no es una manera apropiada de empezar. Por eso el consejo. Sí, es lo que repetimos siempre, ¿no? Que antes de empezar un cultivo, primero uno tiene que consultar, averiguar, hacer un estudio, ver si se puede hacer y en qué zona, por eso también me parecía tan interesante que nos puedas dar esta charla en provincia de Buenos Aires, ¿no? Y tener una idea. Después, la elección es del productor, del que quiera emprender, si lo hace o no, ¿sí? De hecho, Laura, vos me has comentado que ahí hay un productor. Sí, que querían arrancar, ya tenían cormos comprados, no sé en qué fecha, lo mismo que estabas diciendo vos. Y después dicen, bueno, por ahí acá sí, vos estás diciendo que el azafrán no es para hacer un cultivo, pero por ahí hay otros cultivos que sí se pueden dar acá, pero arrancaron mal, entonces ya dicen, no se puede cultivar en provincia de Buenos Aires. Y no es así, sino que realmente no se arrancó como se tenía que hacer. Eh, Sin el conocimiento adecuado. Así que bueno, muchísimas gracias, Luciana, estamos todos los presentes y los que se han retirado también estuvieron diciendo que muy linda la charla, que están muy agradecidos, que nos brindaste mucha información y bueno, todos tienen ahí el mail de Luciana, así que se pueden contactar con ella, con ella Después puedo cancelar. mostrar acá el mail, espérate que me voy para arriba. Igualmente, si buscan INTA la consulta y me busca, ponen Luciana Poggi, les va a salir mi mail y ahí me pueden contactar. ¿Sí? Espérate que voy hasta el principio. Ahí está, es poggi.luciana@inta.gov.ar. Y ahí nosotros, si ustedes me escriben, yo les paso el informe técnico para que tengan más para leer, un poco más de detalle hablando, y después también por el mail me pueden consultar. Buenísimo. Bueno, yo quiero agradecer a Laura porque fue la que impulsó todo esto. La verdad que a veces uno se queda con dar las charlas simplemente presenciales, pero bueno, es difícil dar una charla online, pero bueno, también se llega a otro grupo de gente que a veces con charlas presenciales no. Así que te agradezco, Laura, porque fuiste como así, como el puntapié inicial para que Sí, veníamos hiciera. charlando, no sé, desde el 2020 de hacerla y después, bueno, con esto que ella arranca la cosecha pronto, pero no sabe cuándo, entonces, bueno, teníamos que delimitar una fecha. El año pasado también, bueno, no pudimos hasta que, bueno, lo concretamos este año, así que las dos muy felices por realizarlo. Bueno, Bueno, cualquier seguimos en consulta de contacto. tus alumnos respecto a calidad, tengo la ISO completa, o sea, la podemos Perfecto, compartir y charlar algunas sí, cosas. sí, la queremos. Bueno, Así que vamos a seguir trabajando en esto. Ahí sí está saludando. ah, Seguramente los demás están conectados virtuales. Acá se largó un diluvio muy grande, así que no miré el mail ni el teléfono, pero seguramente están conectados virtual por el clima. ¿Eh? bueno. Así que bueno, muchas gracias a todos y esperemos que la grabación haya quedado bien, por si alguno la requiere, se pone en contacto. Laura, ¿y podés poner tu mail ahí en el chat para que te pidan la grabación? Sí, yo les fuimos pidiendo los mails a ellos, Ah, bien, pero para que me escriban el que lo necesita, ¿sí? bien. Pero bueno, lo escribimos, no hay problema, ¿no? Ahí sí está escribiendo el mail. Perfecto. Bueno.
bueno, recién me estoy viendo los mensajes, no los voy a poder ver todos, pero gracias también a todos los que han estado por tomarse este ratito y escucharnos. Gracias. A Bueno, vos. nos despedimos. Nos despedimos con un aplauso. Gracias, Gracias. Luciana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno, Luciana. Gracias. Gracias. Es el director de nuestra experimental, Roberto Daniel. Un Bueno, placer, Roberto. Gracias a ustedes por participar. Muy bueno. bueno. Muchas gracias. Tengan buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias.